Rosalia Sada de Zúñiga con la resignificación del dolor a través del cuerpo tatuado. Bueno, yo soy Mirna Sarce, soy licenciada en antropología física, egresada de la ENA. Mi tema fue la significación del dolor en las modificaciones corporales. Fue mi primer acercamiento a los temas de corporalidad. Y actualmente trabajo en la dirección de antropología física, pero bueno, ahí estamos más enfocados en lo que es la osteología, los procesos de modificación, que vendría a ser un poco la contraparte, ¿no?, de estas temáticas, desde ver el cuerpo desde la parte objetiva, medible y cuantificable, ¿no? Y bueno, sin embargo, yo desde más joven he sido así como más aficionada a lo que son los tatuajes, las perforaciones. Desde los 15 años empecé a tatuarme, a perforarme, he tenido contacto con personas que son de gremio, he estado en varios estudios de tatuajes y ahí fue cuando surgió la idea de hacer este trabajo, ¿no? Se llama la ponencia de la resignificación del dolor a través del cuerpo tatuado, y en este trabajo presento algunos resultados del tema de tesis que les había comentado, la significación del dolor en las modificaciones corporales, la cual fue finalizada en junio del 2011, y en la que doy a conocer la experiencia que tiene un grupo de aficionados a estas prácticas y la vivencia que tienen directamente como el dolor como parte de este proceso. El grupo de estudio consta de 14 sujetos, 8 hombres, 6 mujeres, residentes de la Ciudad de México y el área conurbada, y su edad, bueno, oscilaba en ese tiempo, cuando hice la tesis, entre los 20 y los 40 años. Como justificación dentro de lo que es la antropología física, como sabemos, el cuerpo es y siempre ha sido objeto de estudio de nuestra disciplina. Sin embargo, los estudios previos de esta área privilegiaban más el cuerpo como un conglomerado más de partículas, órganos, elementos cuantificables, analizables con precisión y objetividad, y no se incluía que es un ingrediente central de toda la existencia biográfica del individuo. A partir de esto me llevó a hacer un análisis desde la perspectiva más subjetiva, puesto que los primeros estudios que abordan las modificaciones corporales lo hacen más desde lo que es la descripción y la clasificación. Por lo tanto, puse como punto de referencia lo que es la vivencia que estas prácticas implican, ya que aquí se destaca lo que es la diversidad cultural, se resaltan signos de identidad propios de cada sociedad. La vivencia está condicionada a lo que es la percepción individual, que se incluye en la subjetividad, emociones, pasiones, inquietudes y motivos por los que los individuos toman la decisión de marcar sus cuerpos. Uno de los objetivos es que a partir de este análisis descubrí la importancia que el dolor cobra en este tipo de prácticas, por lo cual me centré en describir y analizar cuáles son las vivencias que los individuos plasman en su cuerpo, y de esta manera se propone analizar el cuerpo desde un fenómeno social, cultural, materia simbólica y objeto de representaciones imaginarias. Una de las hipótesis que me surgió cuando hice la etnografía y el trabajo de campo es que el dolor que experimentan los individuos durante este proceso está relacionado con algunas vivencias que se expresan a partir de la esfera de lo emocional, con el fin de que ellos puedan curar y cerrar ciclos en su vida. La metodología que se privilegió fue de corte cualitativo. Se utilizó un enfoque fenomenológico que nos permite hablar de la subjetividad del individuo a partir de la voz que le damos a ellos como actores sociales. Para esto realicé etnografía, observación participante, entrevistas a profundidad, y también tomé fotos de algunos de sus tatuajes y de las zonas corporales que ellos marcaban. En cuanto al marco teórico que estoy proponiendo, resaltando que la vivencia de que estas prácticas tienen está ligada inseparablemente con lo que es el dolor, podemos hablar en este sentido entonces que los tatuajes recaen en dos ámbitos, ¿no?, que es la representación y la vivencia. En cuanto a la representación, podemos decir que la percepción que los sujetos tienen con el mundo que los rodea refiere a todo ese conjunto de imágenes que llevan a que el cuerpo esté caracterizado con ciertas modalidades. Este proceso conlleva que los individuos presencien un cuerpo que es portador de signos y de significados. Esto es resultado de un proceso cultural en donde los sujetos experimentan una transformación física en sus cuerpos para otorgarle de esta manera un uso social a este fenómeno. Y se ve reflejado a partir de sus indumentarios, perforaciones, escarificaciones, tatuajes, implantes, y todos ellos a partir de iconos, grafías, imágenes que constituyen representaciones simbólicas que se ven impresas en el cuerpo y que se pueden ver en esta dimensión, ¿no?, que es la visible y tangible.
Por otro lado, estas representaciones simbólicas se convierten en proyecciones simbólicas y metafóricas de experiencias significativas y que corresponden, por lo tanto, a otra dimensión que es la intangible, en la que el cuerpo se convierte entonces también en un generador de significados y sentidos. En este ámbito se puede decir que el dolor conlleva efectos multisensoriales que forman parte de lo que es la vivencia y que constituye una percepción que en este momento hace que el individuo se envuelva en un conjunto de emociones, pensamientos que lo llevan desde estremecerse, tensionarse, entristecerse, reír, llorar, gritar, efectos corporales que responden a imágenes y estímulos y que son propiciados por una experiencia corporal. Por tal razón podemos decir que estos elementos se convierten en representaciones simbólicas en donde el individuo se manifiesta, se revela, se externa lo que finalmente piensa y siente del mundo que le rodea. Aquí, de acuerdo con Catalán, él dice que cada uno vive ante todo de piel para adentro, mientras que para los demás lo accesible es la superficie de la piel para afuera. El dolor, por lo tanto, durante estas prácticas se hace visible en estas dos dimensiones, en lo que es lo tangible y lo intangible, y forma parte de una representación de la vivencia, y esto es lo que hace que cobre un sentido. A partir de lo que metafóricamente cada individuo representa sus experiencias personales, dotándolas a su vez de un significado. Ahora bien, si nos centramos en lo que es la noción de experiencia, hay que considerar que los individuos pasan por todo un proceso para poder llegar a resignificar sus vivencias a partir de lo que es la práctica del tatuaje. La experiencia, como sabemos, está determinada por un contexto espacial y temporal y proporciona un vínculo entre lo que es el pasado, el presente y el futuro. Entonces se pueden hablar de tres dimensiones, que es la experiencia cotidiana, la significativa y la liminal. Aquí, retomando a Berger y Luhmann, él señala que existe una realidad que está anclada en una experiencia cotidiana y que es percibida como limitada y continua. Esta continuidad puede ser interrumpida cuando surge un problema o una acción caótica que, en contraste con la vida cotidiana, hace que los sujetos cobren conciencia de dicho acto. Retomando a Schultz, él dice que estas vivencias le asignan un sentido a determinado acto. Por lo tanto, esto ya nos lleva a hablar de una experiencia significativa que es capaz de trascender por completo la realidad de la vida cotidiana. A partir de esta experiencia significativa, se habla entonces de otro momento que transcurre de manera procesual y que entraría en lo que es el mundo liminal, en donde la experiencia, al cobrar tal importancia, lleva a los sujetos a realizar ciertas acciones que están encaminadas a reparar aquellos detonantes que rompieron lo que es su experiencia cotidiana. Aquí ya podemos retomar a Turner, la propuesta de Turner, quien habla de procesos socialmente dramáticos que los individuos sufren a través de conflictos, enfrentamientos, crisis, desacuerdos, que los llevan a crear ciertos ritos de reacomodo para romper con ciertas incertidumbres que pueden ser desde grupales hasta individuales. En esta realidad, los individuos buscan transformar aspectos que formaron sus vidas en diferentes grados de conciencia, que pueden ser distintos grados de proximidad o alejamiento en un contexto espacial y temporal, por lo cual hacen uso de ciertos recursos para lograr marcar un antes y un después. En este caso, ellos hacen el uso de los tatuajes, ¿no? Y esto no quiere decir que los sucesos que están marcando dejen de cobrar cierta importancia, sino que es una manera de que ellos lo puedan lograr trascender a partir de momentos significativos. En estos momentos, las experiencias liminales resultan básicas y se materializan a través de acciones rituales. Aquí, retomando a Rodrigo Díaz, él dice que los rituales son experiencias y vivencias, modelos que logran organizar emociones, sentimientos, promueven la reflexividad y la creatividad, son espacios lúdicos y de recreación, posibilitan horizontes donde se puede ejercer la crítica de la propia sociedad en forma de vida, un ámbito de potencia subjuntiva. Los rituales también son catárticos, dispositivos de poder, los cuerpos son disciplinados por y en ellos también hay una loca y abandonada libertad. De esta manera es como los sujetos hacen uso de su cuerpo para marcar sucesos importantes o etapas importantes de sus vidas, y de esta manera experimentan cambios no solamente a nivel físico, sino también hay una transformación total a partir de procesos simbólicos que ellos utilizan para poner un equilibrio en sus vidas cotidianas. Retomando este marco teórico, analicé algunos relatos de los mismos informantes. También es importante mencionar que el enfoque semiótico es una herramienta interpretativa desde el marco de la antropología simbólica. Obviamente creo que me falta todavía profundizar más, ¿no?, en este enfoque, pero nos ayuda a descifrar representaciones simbólicas que se ven impresas en estos cuerpos. El
como tal constituye una producción textual semiótica, responde a necesidades particulares y específicas, y por tal razón la interpretación de estos símbolos están sujetos a actos rituales. Parte de la interpretación de estos tatuajes se puede realizar tomando en cuenta las técnicas que ellos utilizan, diseños, colores, sobre todo los sitios del cuerpo que ellos marcan, los cuales implican una intención en la representación que ellos van a dejar de su cuerpo. Todos estos elementos en conjunto permiten la creación de metáforas y a partir de figuras o imágenes retóricas podemos llegar a lo que es el tema de fondo. Con los relatos de los informantes pude comprobar una de las hipótesis, que existe una estrecha relación entre lo que es el dolor físico y emocional que los sujetos plasman en sus cuerpos, pues todos mencionaron que este elemento es importante durante el proceso y hay que le da un valor importante a la experiencia y a su vez hace más representativa la marca que ellos dejan en sus cuerpos. En cuanto a las técnicas que utilizaron, dos de los sujetos hablaron de pérdidas familiares, de duelos que atravesaron, para lo cual decidieron hacerse uno de ellos una escarificación y otro una quemada tipo branding, las cuales ellos mismos dijeron que son técnicas más agresivas que los tatuajes y que les iba a ayudar para poder liberarse, ¿no?, de esa tristeza y de esas culpas. El que se realizó la quemada dijo haber tenido sentimientos de culpa por no haber estado cuando su hermano falleció, motivo que lo llevó a autoflagelarse o autocastigarse a través del dolor y dejar este recordatorio en su cuerpo, así como sentirse de esta manera liberado de esa culpa. Otro informante mencionó que la pérdida de sus abuelos era ya un fantasma que no quería cargar, por lo tanto decidió hacerse una escarificación, que es más dolorosa que el tatuaje, para poder sacarse ese dolor que no le permitía vivir en paz. En estos casos, ellos no buscaron plasmar alguna imagen o algún icono, sino simplemente dejar una marca en su cuerpo que les permitiera dejar ese recordatorio, ¿no?, y tenerlo siempre presente. En otros dos casos, otras dos informantes mujeres recurrieron a lo que es la técnica del tatuaje, plasmando imágenes también en lo que es la región del pecho. Una de ellas se tatuó su primer apellido en honor a su padre, pues dijo que es una persona muy importante en su vida y la cual siempre quiere llevar en su corazón, ¿no? La otra joven se realizó un corazón con alas después de haber terminado con una relación de pareja, y de esta manera sí ella simboliza que su corazón ya es libre, pero que está dispuesto a volverse a enamorar o a volver a iniciar otra relación de pareja, ¿no?, a pesar de todo el duelo que ya había pasado. Como vemos, estos cuatro sujetos decidieron hacerse marcas en lo que es la región del pecho, lugar que ellos mismos también quisieron asociar con lo que son las emociones, en donde plasmaron sentimientos de tristezas, alegrías, culpas, etc. Esta región corporal, como sabemos, se ubica en lo que es el corazón, órgano que desde la antigüedad ha sido considerado centro de la vida anímica, y también en nuestra cultura siempre hacemos una relación entre lo que es el corazón y las emociones. Tomando en cuenta estas asociaciones, otras informantes mencionaron haberse tatuado lo que es la región de los pies, ambas con sus diseños dijeron representar ciertas responsabilidades que tienen en la vida. Una de ellas es madre soltera y la otra tiene un negocio que ha ido prosperando poco a poco, y ellas dijeron que esta región del cuerpo la relacionan con lo que es el equilibrio y caminar siempre hacia adelante. También por ser la región que está en contacto con lo que es la tierra, dijeron asociarla con la firmeza en tanto sus convicciones, ideas y sus compromisos, ¿no? Otra de ellas mencionó haberse tatuado, que es esta, una calavera con alas de mosca en lo que es la región de la espalda, y esta imagen ella la relaciona con un aborto que tuvo y dijo haberse sentido muy culpable y muy triste en este momento, ¿no?, por lo cual por medio del dolor quiso liberarse de esos sentimientos, y además dijo haber escogido esta zona del cuerpo, pues y con ello representa que carga con una culpa. En cuanto a los diseños, también están relacionados con las vivencias de algunos sujetos. Muchos de ellos mismos diseñaron, ¿no?, sus propios dibujos. Una de ellas mencionó tatuarse corazones cada que termina con una relación de pareja, para de esta manera representar las emociones y en ese momento sentir durante sus duelos y poder de esta manera sacar sus tristezas, ¿no? Otro de ellos, quien tiene tatuado un zombie, mencionó también dedicárselo a los duelos que ha sufrido cuando termina sus parejas, y con él mismo aprende que lo que ya terminó no debe revivirse porque es algo que puede hacer daño, ¿no? Otro de ellos, quien de niño sufrió una enfermedad crónica de riñón y el cual perdió, ¿no?, a través de una operación, dijo que sobre su misma cicatriz se tatuó esta, es una herida suturada, para simbolizar que por medio de este dibujo él cerraba con todo ese ciclo de enfermedad, con esos sufrimientos que padecía en hospitales, y porque
por muchos años estuvo por esa incertidumbre, ¿no?, entre la vida y la muerte. Otro informante dijo que él mismo diseñó un tatuaje que tiene en el brazo, el cual es una mujer que está cargando un bebé, y este representa también un aborto que tuvo con una pareja, con el cual a través de este minoriza la culpa que les echaba en ese momento, y de esta manera también plasma que ese ciclo está cerrado, ¿no?, ya no trasciende más en su vida, pero tampoco lo olvida, ¿no? También mencionó habérselo realizado lo que es en esta región del brazo, puesto que es una zona del cuerpo que la asocia con la fuerza y con la resistencia que siempre debe de tener para seguir adelante a pesar de las adversidades. Y bueno, como nos podemos percatar con estos relatos, el tatuaje constituye un texto con memoria informativa, donde las estructuras simbólicas son el sustrato de lo que cada individuo siente e interpreta. Además, de esta manera, el dolor tiene una función importante y es utilizado como una guía para restaurar el pasado de los individuos. Así se denotan las experiencias que, como Luis Cotorner señala, irrumpen en nuestra conducta rutinaria. Pues en estos momentos los sujetos recorren diferentes imágenes de su pasado, ¿no?, desde muertes de seres queridos, abortos, rompimientos con sus parejas, enfermedades, conflictos, tropiezos profesionales, razón por la cual el dolor tiene una función simbólica y puedo decirlo hasta terapéutica, como parte de la experiencia y de las representaciones que ellos plasman. Por medio de estas prácticas canalizan también un sinfín de emociones que provocan de esta manera la sanación de los sujetos y donde finalmente estos símbolos ejercen poder en su vida social. También aquí sobresalté que la región corporal de cada una de estas marcas conlleva un significado que muchas veces es compartido culturalmente. Es determinante la decisión que los sujetos tienen para marcar un segmento corporal en específico, y esto implica un mayor sentido en lo que los sujetos desean representar y transmitir a los demás a través de estas marcas. Bueno, sería todo de mi parte. Continuamos con Anabela Barragán con las representaciones del control del dolor en la publicidad de la industria químico-farmacéutica. Soy antropóloga física de licenciatura, tengo la maestría en antropología médica y el doctorado en científica y hermenéutica. Actualmente estoy haciendo un postdoctorado en el CIESMDF con el mismo tema sobre el dolor. En los temas que trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde soy profesora e investigadora, pues es el dolor crónico, ¿sí?, como un tema particular, ¿no? Y hacemos un taller, digamos, un proyecto de investigación formativa, donde investigamos la cuestión de la corporeidad, la experiencia, la representación en comunidades generalmente rurales de México, ¿no? La industria farmacéutica es una de las industrias de este mundo capitalista más exitosas en el mundo, ¿no?, así como la industria de las armas, el narcotráfico y la venta de personas. Desgraciadamente es la comparación que se hace con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica cumple diversas funciones, como vamos a ver en la presentación, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible porque lo que me interesa es que hagamos un ejercicio desde ustedes, desde su lugar, yo desde el mío, de las imágenes que voy a presentar, ¿no? Entonces se estima que un 40% de la población mundial padece dolor crónico. O sea, el problema que yo abordo específicamente es el dolor crónico. No es dolor agudo, dolor espontáneo, autoinfligido, es múltiples clasificaciones. Vamos a hablar del dolor, yo solamente voy a hablar del dolor. Tengo 18 años trabajando. De las 20 principales causas de muerte, 18 transcurren con dolor crónico. Los fármacos son los tratamientos que se usan con mayor frecuencia. Si nosotros vemos las estadísticas que se encuentran en las instituciones, en este caso en la Clínica del Dolor del Hospital General de México, la principal estrategia de atención es los fármacos. La industria farmacéutica interviene en la conformación de la mirada y el saber médico. Y ese es ahí donde está la problemática, ¿no?, en la que yo voy a abordar ahora, ¿no? Ahora me gustaría además señalar algunos datos que
Como siempre uno termina las ponencias, ya la terminaste, pero encontraste a los media hora ya tienes otros datos, ¿no? Pues nunca terminarías si no te haces a la idea de concluir. Comparamos estos datos con los últimos que encontré. En el 2008 la OMS estimó que a nivel mundial más de 12 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer y 7.6 millones de individuos murieron debido a esta enfermedad. Datos recientes indican que del 75 al 90% de los pacientes con cáncer metastásico en estado avanzado sufren de dolor severo. El dolor óseo es muy común en pacientes con cáncer de mama, próstata y pulmón en estados avanzados, debido a que estos tumores tienen una preferencia muy marcada de generar metástasis en el sistema óseo. Esta referencia me parece importante para cuando hagamos la reflexión posterior, ¿no? El origen del dolor. Es muy, muy importante pensar en cuál es el origen del dolor crónico. Uno de los aspectos fundamentales del dolor crónico, a partir del análisis de la propaganda de la industria farmacéutica, ¿sí?, y de la experiencia con los archivos clínicos en la clínica del dolor desde 1995 a 2013, que es los registros que yo trabajo, muchísimas de las causas tienen que ver no solamente con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades osteodegenerativas, el cáncer, entre ellos los más frecuentes: cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, entre otros, ¿no? Y son las lesiones por traumatismos. Encontramos lesiones por traumatismos, desde traumatismos laborales, que son muy, muy importantes, o sea, alteraciones corporales debido a la actividad laboral, ¿no? Y ahorita también vamos a ver una diapositiva al respecto. Y también hay traumatismos por violencia interpersonal, sobre todo con armas de fuego, traumatismos por accidentes automovilísticos, y algo muy importante son traumatismos en el deporte. O sea, si nosotros vemos las noticias, el otro día estaba leyendo El País, este periódico español, donde decía que tal equipo de fútbol, no me acuerdo el nombre, era una colección de viciados. Entonces me pareció muy fuerte, y así lo decían, una colección de viciados, porque fulano de tal está afectado por tal cosa y está en proceso de recuperación y no está jugando fútbol, porque otro sultanito que es una superestrella de fútbol tampoco está participando en los juegos de fútbol porque también tiene una lesión, y otro también, y otro también. Eran como 5 de las superestrellas de fútbol que tenían lesiones y estaban en proceso de recuperación. Y luego vi una entrevista hace como unos 3 meses con este hombre español que es el astro del tenis, no me acuerdo cómo se llama, Ada, ¿sí? Que decía, que le preguntaba, ¿qué es lo que usted piensa? Como cuando usted despierta, ¿qué es lo que usted piensa? Le preguntaba a la periodista. Y entonces dice, pienso cómo amaneció el dolor de mi vida. Así me quedé impactada, ¿no? O sea, lo primero que piensa un superastro del deporte que tiene los millones, es atractivo, joven, es exitosísimo, es ¿qué tanto dolor? ¿Con qué tanto dolor amanece? Y luego otra entrevista que también me impactó hace años, cuando Ana Guevara era la número 1 en el atletismo, le hacían una entrevista a ella, leí esta entrevista en una revista especializada para el dolor de circulación interna. O sea, la información que yo les estoy dando es información interna entre los médicos, son revistas de la industria farmacéutica que se publicitan al interior del gremio médico, ¿no? Entonces, en esa revista especializada sobre el dolor aparecía un subtítulo. El título de la revista era La reina del ácido láctico. Entonces le hacían una entrevista a Ana Guevara, y entonces ella decía que lo que ella quería cuando terminaba una carrera era vomitar. O sea, era tanto el dolor, porque el dolor muy intenso que produce
náusea, vómito. Lo que ella quería era vomitar, sin embargo sonreía y daba entrevistas. O sea, simplemente como para ambientar esta cuestión de la causa del dolor crónico. ¿Sí? El dolor crónico que puede ser los accidentes no solo automovilísticos en el trabajo, el desgaste osteológico, sino el deporte que tanto nosotros nos hacíamos. O sea, mente sana, cuerpo sano, el deportista es la imagen del hombre sano, exitoso, lo que debemos ser, la contraparte de las personas que utilizan sustancias, etcétera, ¿no? Incluso la penalización del uso de sustancias, etcétera, ¿no? Y sin embargo, las consecuencias. Entonces, el dolor crónico es el dolor que persiste por un tiempo mayor a la afección causal, ¿sí? Continuando aún después de desaparecer la lesión. Esto es muy importante. Si hay una lesión que causa el dolor y esta lesión ya desapareció, pero persiste el dolor, incluso siendo perceptible a los ojos, es considerado dolor crónico. En la industria farmacéutica se maneja que el dolor crónico es el que va más allá de un mes después de haber tenido la lesión. Si dura un mes el dolor, es dolor crónico. Los médicos en general señalan que después de 3 meses se considera, se diagnostica como dolor crónico. Cuando yo empecé a trabajar hace 18 años, era 6 meses, entonces el dolor crónico es histórico, ¿no? O sea, ¿qué es dolor crónico en realidad? O sea, ¿cuánto te tienes que aguantar el dolor para que se te diagnostique como dolor crónico? Dado que la Organización Mundial de la Salud tiene una norma, que es la escala analgésica. Empiezas por determinado tipo de analgésicos y vas subiendo la escala, pero siempre y cuando tengas un diagnóstico de dolor crónico. Entonces hay como toda una cuestión ahí enigmática, ¿no? En 2008 la OMS estimó que a nivel mundial, ¿sí?, había 12 millones de personas que fueron diagnosticadas con cáncer, y pensemos que la tercera, cuarta causa de dolor crónico en la clínica del dolor hasta los años que será 2007, 2008, era el cáncer. Ahora cada vez está subiendo de nivel. Digamos, cuando yo empecé a trabajar entre el año 1995, 96, 98, era la séptima, quinta causa. Entonces ahora cada vez hay más cáncer. Incluso cuando yo empecé a trabajar, mi asesor, que fue el doctor Eduardo Menéndez, me dijo, pues vas a trabajar la experiencia del dolor, pero el dolor que sea más frecuente. Entonces yo dije, cáncer no quiero trabajar, porque finalmente uno tiene que ser capaz de tener una autorreflexión al respecto de qué vas a trabajar. El cáncer no, y afortunadamente no fue la más frecuente, porque mi hijo, si es la más frecuente, trabajas esa, ¿no? Y a ver, díganle, no, de los Menéndez, ¿no? Entonces, afortunadamente no fue, sino fue la neuropatía posherpética, que ahora se llama neuralgia posherpética. En segundo lugar estaba la neuropatía diabética, y en tercer lugar las osteoartropatías, y después ya seguían los diferentes tipos de cáncer. Pero ahora cada vez hay más, segundo o tercer lugar. Esa es la epidemiología de la clínica del dolor, o sea, las neuralgias virales que están en primer lugar, que tienen que ver con el VIH, que tienen que ver con la desnutrición, con el envejecimiento, es una enfermedad, digamos, oportunista, que tiene que ver con la disminución de la fisiología, digamos, del funcionamiento normal del sistema inmunológico, ¿no? Y está relacionado íntimamente con los tumores malignos, porque el hecho que la epidemiología que aparece en la diapositiva es la epidemiología de la clínica del dolor, pero esa no es la enfermedad base. La enfermedad base puede ser el cáncer, puede ser la diabetes, puede ser VIH positivo, ¿sí? Pero tiene VIH positivo, pero desarrolla neuralgia viral. Entonces la causa que se anota, que se registra como tipo de dolor, porque es una clínica especializada en el dolor, ¿no? Que tiene, digamos, las clínicas especializadas en el dolor aparecen en México en los años 70 y en el mundo por ahí a finales de los 60. La neuralgia trigeminal, los tumores malignos están en el segundo lugar, ¿no? Y al final las osteoartropatías, pero pensemos que 1 de cada 10 pacientes tiene neuralgia posherpética, pero el 6% tiene osteopatías degenerativas, es muy frecuente. En ese trabajo se describen y analizan las representaciones del dolor en las propagandas de la industria farmacéutica, pensando que estos son textos informativos, pedagógicos, que forman la mirada médica.
Y partimos del concepto de saber médico que trabaja Menéndez y Pardo, donde saber nos remite la articulación que opera el médico en términos funcionales y tensionales entre el conocimiento científico-técnico aprendido en un proceso formativo universitario, es decir, en la universidad se aprende una serie de elementos teórico-técnicos, pero los médicos son personas que tienen una cultura, que tienen género, que tienen edad, etc. Y entonces los elementos culturales están presentes inevitablemente en el saber médico. Entonces el aprendizaje significativo se desarrolla cuando nuevas informaciones adquieren significado para el individuo a través de la interacción con conceptos existentes. Es decir, cuáles son los mensajes de la industria farmacéutica que moldean el pensamiento médico. Entonces encontramos representaciones diversas. Esta es, digamos, la tercera exploración que yo hago sobre la imagen de la industria farmacéutica a partir de la semiótica. La primera fue por ahí en 1998, que hice un análisis semiótico de las imágenes y el sentido del color en la propaganda de la industria farmacéutica. La segunda fue representaciones del proceso del dolor, del fonograma social, digamos desde que empieza la enfermedad, la crisis, la tensión en la industria farmacéutica, y ahora es cuáles son las representaciones de la anatomía y la fisiología que aprenden los médicos que son publicitadas por la industria farmacéutica y cuáles son los elementos que representan las emociones. O sea, solamente anatomía y fisiología y las emociones. Entonces, yo dividí los materiales, hice una primera incursión, una inmersión en los materiales que cada vez me parecen más fascinantes, ¿no? Tengo una colección de más de 300 propagandas, ¿no? Pero solamente seleccioné 270 y tantas, que se referían a medicamentos específicamente para el dolor, ¿no? Y entonces encontré en esa clasificación que digamos una de las principales imágenes que se muestran tienen que ver con el sistema óseo, también el sistema muscular. Las emociones son muchísimas, ¿no? Ya vamos a ver ahorita. Y de las emociones, dentro de las emociones no la clasifiqué como emoción, sino que hice un rubro aparte que es sobre la risa, es decir, muchas propagandas de la industria farmacéutica presentan personajes sonrientes, con cáncer de mama o cáncer de próstata o enfermedades osteoarticulares, o sea, terribles pero sonrientes. Esto es muy interesante el manejo de la publicidad, ¿no? Algunas de sistema nervioso, de vísceras mínimo y algunos humores. Entonces, si nosotros vamos haciendo como un acercamiento de las imágenes, vamos viendo cómo nos muestra, digamos, en primer lugar la causalidad del dolor. Aquí, digamos, es muy interesante, ¿no? Todas las bicicletas que vienen encima y la imagen, el rostro, la fase de dolor, sigue siendo un estereotipo de lo que es el dolor. Entonces, las imágenes que utiliza la industria farmacéutica principalmente son de excelente calidad. Pensemos que hay una inversión enorme en la publicidad, son de excelente calidad, se utilizan colores muy interesantes, muy cuidados, ¿no? Generalmente las pastas son auladas, de material de muy buena calidad, son folders, son trípticos, son separadores, son libretas, toda cantidad de objetos que se puedan imaginar, y además son útiles, y como son útiles, entonces si eres médico, porque va a dirigir a los médicos, pues abres tu carpeta y dice, tome dólar, ¿no? Es interesante, digamos, el dolor, o sea, cuando uno dice, bueno, en realidad cuando yo veo etnográficamente los pacientes manifiestan de esa manera las emociones. Muy pocas veces he visto en 18 años que la gente grite de dolor, pocas veces. Sin embargo, la industria farmacéutica, y eso que tienen dolor neuralgia trigeminal, o sea, la gente se conviene, son otras manifestaciones fenomenológicas, aquí es un estereotipo. Pues observamos aquí, digamos, la crisis, el evento, digamos, que irrumpe el dolor. Entonces es muy interesante cómo nosotros observamos que los esguinces del tobillo y del cuello son muy publicitados.
solicitados. Se venden muchos medicamentos por este tipo de alteraciones, digamos, de traumatismos, ¿no? Pero presentan una imagen representan en imágenes, digamos, por múltiples colores, la anatomía. Y entonces los médicos van aprendiendo la anatomía, porque reiteradamente están en contacto con esos materiales, ¿no? Entonces las osteoartropatías degenerativas, que son una de las causas importantes por las que van los pacientes a la clínica de dolor, como principalmente la lumbalgia por hernia de disco, es decir, la lumbalgia es el primer dolor crónico del mundo, que es el dolor de espalda. Es el más frecuente, parece ser que hasta un 70% de la población en el mundo alguna vez en su vida ha tenido lumbalgia. Ese es el dolor más frecuente, ¿no? Entonces se representa de múltiples maneras, tanto en digamos, el sistema óseo como el sistema muscular, pero hubo un caso que me llamó mucho la atención, que fue un folder muy bonito, donde había una historia clínica con papel satinado, perfectamente bien escrita. La historia clínica hablaba de un hombre de mediana edad, creo que 36 años, ¿no?, que tenía un dolor recurrente, ¿no? Y este hombre tenía una residencia urbana, vivía en una casa donde no tenía servicio de agua y se dedicaba a la construcción y cargaba cosas pesadas, es decir, un albañil, ¿no? Es decir, una historia clínica que se anexa al folder, porque además se anexa también, o ahí hay como varias imágenes de resonancia magnética, rayos X, etcétera, para ver la historia clínica y discutir aparentemente se discute en la historia clínica y se dice, bueno, se le dio tal medicamento y los resultados fueron tales. Sin embargo, no encontré ningún trabajador reflejado en la propaganda de la industria farmacéutica, mucho menos un albañil. Si ustedes van a ver la selección que yo hice, que no existe, o sea, no hay ninguna, en primera no hay ningún pobre y tampoco hay ningún albañil, ¿no? Sin embargo, la historia clínica de otros, ¿no? El dolor es también una experiencia única, multidimensional y altamente subjetiva, que se acompaña de múltiples componentes, tanto sensoriales como afectivos. Es imposible separar el dolor de la afección. Imposible. No existe el dolor emocional y el dolor físico. Ambos están unidos, porque si no, entonces sería cuerpo-mente, ¿no? Entonces, ambos están unidos, ¿sí? Y no necesariamente existe una lesión para que exista dolor. Existe el dolor psicosomático y existe, digamos, en la clínica del dolor hay un servicio de psicología, y en este servicio de psicología, cuando yo entrevisté a las psicólogas, me decían que hay una relación muy importante entre dolor crónico y abuso sexual y violencia. Es decir, el dolor moral, las experiencias de violencia, el abandono, la soledad, el abuso, se reflejan en el cuerpo. Puedes sí tener herpes, pero la forma en que vives la experiencia tiene que ver con tu antecedente de vida, ¿no? Entonces, el dolor finalmente es una metáfora de la vida vivida. O sea, detrás del dolor siempre hay otra cosa. La gente no solamente va a la clínica del dolor porque tiene herpes o porque tiene neuralgia trigeminal o porque tiene neuropatía diabética. Tiene un dolor mucho más profundo que aparentemente se diagnostica desde una perspectiva anatomofisiológica. Ahora, esto me pareció muy interesante porque eso tiene que ver con las terapéuticas. Se sabe que el umbral al dolor disminuye con insomnio, ansiedad, miedo, fatiga, depresión y experiencias nuevas de dolor. Si yo sé cómo me va a doler, digamos, el episodio álgido de la neuralgia trigeminal, si ya lo sentí, lo que tengo es miedo de que me pueda dar, ¿sí? Entonces el miedo provoca que tenga más dolor, la angustia, la soledad, la depresión. El dolor, el umbral del dolor, se sabe que el umbral del dolor, ¿sí?, es semejante en todas las personas, hombres y mujeres, ¿sí? Es semejante. Hay una tendencia que las mujeres
mujeres en el periodo de ovulación tengan una mayor resistencia, una mayor umbral al dolor. Y entonces esto se utiliza de manera comercial en las competencias olímpicas, ¿no? También existe un mayor umbral al dolor en las primeras semanas de embarazo. Hubo algunas, digamos, denuncias donde cuando todavía existía la ex Unión Soviética, cuando venían las chicas que ganaban todas las medallas en gimnasia olímpica, se supo que algunas habían sido embarazadas, ¿no? Y estaban en las primeras semanas de embarazo y tenían muchísimo mayor rendimiento, porque aumenta el umbral y después abortaban. Fue un escándalo periodístico, ¿no? Entonces, hay en las diferentes etapas de la vida y fisiológicamente una mayor resistencia al dolor de acuerdo a determinados periodos fisiológicos. Contrariamente, el umbral aumenta con el sueño, con la analgesia, con antidepresivos, con descanso y distracción. Entonces, esto generalmente no se señala por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica publicita solamente fármacos, ¿sí? Pero no encontré yo elementos que permitieran el fármaco más terapia de risa, por ejemplo, o terapia ocupacional, o grupos de autoayuda, no, fármaco, porque finalmente hay que beber el fármaco, ¿no? El tratamiento con analgésicos deberá ser usado siempre que sea posible con dosis máximas efectivas y ofrecer intervenciones no farmacológicas o evaluar la eficacia de los tratamientos. Esta es una norma, digamos, esta es la bibliografía biomédica, pero no está en la bibliografía de la industria farmacéutica. Es decir, tú debes promover otro tipo de tratamientos, cosa que no se hace. El cuerpo como máquina se representa permanentemente, ¿no? Entonces siempre son cuerpos atléticos, jóvenes, modelos clásicos, ¿no? El cuerpo, el cyborg, ¿no? El tratamiento preventivo también pocas veces se señala, sin embargo, hay algunos medicamentos como la vitamina B, el Botox. O sea, el Botox se está publicitando muchísimo para evitar determinados tipos de dolores, determinados tipos de deformidades, para, digamos, atrasar una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, el Botox es una toxina que se utiliza, digamos, como fármaco, como tratamiento. Ahora se utiliza en estética, ¿no? Cosmética, pero es un fármaco. Entonces aquí vemos la representación del dolor, y entonces una de las metáforas raíces en la representación del discurso es la movilidad. Encontramos la movilidad como un elemento central, o sea, para darle libertad para mayor movilidad, o para mayor movilidad. No solamente para mayor movilidad digamos, del sistema musculoesquelético, sino también mayor movilidad intestinal, porque uno de los efectos secundarios de los medicamentos para el dolor, sobre todo cuando son opiáceos, ¿no? Para dolor crónico de larga duración, ¿no? Es la constipación, es decir, el estreñimiento. Entonces utilizan medicamentos para la movilidad intestinal. Entonces, en realidad son metáforas un poco soterradas, ¿no? En el sentido de para mayor movilidad, entonces para que se mueva la persona, no, es para que se mueva el intestino. Entonces la movilidad. Luego, esta imagen es interesante porque la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, no está considerada como dolor crónico oficialmente, entre comillas. Sin embargo, muchas mujeres, sobre todo en el mundo urbano, padecen de dismenorrea, es decir, una menstruación dolorosa que incapacita. Sin embargo, los médicos del dolor no la tratan como tal. O sea, es decir, es normal, aguanta, etc. O sea, sigue siendo que toca, etc. Y sin embargo, puede llegar a ser incapacitante. Entonces ya se empiezan a publicitar. Esto es extraño, es la única en 18 años. La única en 18 años que he encontrado para clínica del dolor. Puede ser que se encuentren muchas otras, a lo mejor en los servicios de atención más general o de ginecología, tal vez, pero ahí en la clínica del dolor está bien, ¿no? Y un adolescente, ¿no? El ícono mexicano del dolor es Frida Kahlo, ¿no?
Entonces, la industria farmacéutica la utiliza muchísimo, ¿no? Entonces, puse esta imagen, ¿no? Porque la postura forma parte de la comunicación no verbal. Pensemos que la comunicación entre los seres humanos, del 20%, cuando mucho, es una comunicación verbal, el resto es una comunicación no verbal, ¿no? Y aquí es clarísimo. Y los únicos que lloran son las mujeres, ¿eh? O sea, la industria farmacéutica no hizo ningún hombre que tenga lágrimas, ¿sí? Pero sí varias mujeres, entre ellas pues Frida. Bueno, entonces, a partir, digamos, de la postura corporal, de la expresión del cuerpo, podemos identificar el estado interior, anímico, y la industria farmacéutica es genial, o sea, son geniales, son maravillosos, a mí me encantan, ¿no? Utiliza las emociones de una manera impresionante. Ahí donde está el dolor está también lo que se puede usar. O sea, yo no entiendo esa metáfora, ¿no? O sea, ¿dónde? ¿Cómo dónde? O sea, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? Está lo que lo está dando. ¿Cómo qué? Como que esa me parece simplemente retórica, ¿no? Pero bueno, le da tristeza, etc. Ahora, el dolor, se sabe que desde la primera toma de dolor puede haber daño renal. Y el dolor se utiliza incluso en odontología. Entonces, ¿cómo encajan tus cosas? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro que lo tienes que tomar, dado caso que tienes un dolor insoportable, pero sabiendo que una toma te puede causar daño renal, ¿no? La fases de dolor es muy interesante, es decir, uno le pregunta a los médicos, como yo hacía entrevistas con los médicos, cómo se manifiesta el dolor. Entonces tiene una tipificación, incluso viene en la historia clínica, ¿sí? Ceño fruncido, los labios deprimidos, la frente, los ojos apretados, boca cerrada apretada, así como. Entonces las manos, es un lenguaje también muy interesante, las manos van hacia donde va el dolor, pero generalmente de las mujeres. Esta es una bombita de un medicamento, ¿no? Entonces, estas imágenes son muy interesantes porque, mira, digamos, los espacios abiertos siempre te implican libertad, entonces dice, la eficacia analgésica le da movimiento a dos viejitos en bicicleta, ¿no? O sea, está posando, yo creo, no lo sé, ¿no? Pero dos viejitos más o menos en bicicleta, pero están felices y contentos con el fármaco, ¿no? Porque además el fármaco está unido a un antidepresivo. Ahora, hay otro elemento que encontramos reiteradamente, sobre todo en la relación dolor crónico con proceso de envejecimiento, y es la depresión. La depresión está casi siempre presente, o sea, con muchísima frecuencia en dolor crónico. No solamente de personas adultas mayores, sino en todas, incluso los niños, ¿sí? Pero aparece aquí como la depresión, y es muy sugerente la imagen del lado derecho, ¿no? O sea, el hombre sí dice el descenso en el origen en el denso y en el origen de la depresión del paciente geriátrico. Pero el origen de la depresión de un paciente geriátrico que es una mujer es el climaterio. Los hombres no. O sea, la asociación de la menopausia, el climaterio con estados depresivos, cambios de carácter, etcétera, sigue siendo como un estereotipo. Pero después te pones feliz. Cuando fíjense, el fármaco, antes del fármaco, estás en la olla total, ¿no? Después del fármaco, ¿no? Te maquillas, traes flores, ¿no? Vas al campo, etcétera. Yo me pregunto, del DF vamos a ir a un lugar así a caminar con tranquilidad en el jardín de la esquina. ¿Cuál jardín de la esquina? ¿No? O sea, no, es decir, es una falacia donde eso es para otra población, ustedes hasta me ofenden. Entonces, en la clínica del dolor es interesante, hay una relación de 1.8 a 1, es decir, casi 2 mujeres con un hombre, ¿sí? Las mujeres, entre los hombres y mujeres entre los 50 y los 59 años, pero es el 61%, pero ustedes le dirán, el otro 40% de qué edades son. Pues hay desde 18 años, ¿no? Hay muchísimos pacientes incluso con cáncer de mama de entre 30, 35, 40 años. Es decir, se está disminuyendo la edad de las personas con dolor crónico. Es espeluznante observarlo. Yo en estos 18 años lo he ido observando paulatinamente, cada vez más jóvenes. ¿Por qué? No lo sé, hay que explorar.
La publicidad se dirige, o sea, ¿hacia qué está dirigida principalmente la publicidad? Al cáncer, a la metástasis, ¿sí? A la hernia discal, a la asiática. Pensemos que estamos millones de años sentados, ¿no? O sea, ¿cuántas horas al día estamos sentados? Por lo menos aquí hemos estado sentados 3, 6, 8 horas, ¿no? Somos una humanidad sentada, ¿no? Entonces, o sea, las causas del dolor para las que va dirigida la industria farmacéutica, ¿sí?, coinciden precisamente con la epidemiología de las instituciones que adquieren el dolor crónico. O sea, si la industria farmacéutica tiene estudios de mercado perfectos, ¿eh? O sea, no encontré ningún medicamento que dijeras, ¿cómo es que esta es una mínima cantidad de población? ¿No? Sí encontré muchos medicamentos que me decían los médicos, porque he trabajado digamos, las imágenes con los médicos, me decían, no, este medicamento está descontinuado, ya no, digamos, como la tercera parte de los que les podría estar mostrando ahorita. Entonces había que ver cuáles son los que están descontinuados, ¿por qué? Porque si todos son maravillosos, todos te quitan el dolor, etcétera, ¿por qué están descontinuados? ¿No? Entonces aquí vemos fases de dolor, ¿no? Los dientes apretados, los ojos cerrados, las manos en la parte álgida, ¿no? La fase de dolor característica, ¿no? Aunque quién sabe si con tanta fuerza. Si un paciente con dolor crónico no tiene tanta fuerza como para hacer eso, más bien sería dolor agudo, ¿no? O crónico agudizado, tal vez, ¿no? El umbral del dolor disminuye, lo repito, con insomnio, es para que lo tomemos en cuenta nosotros finalmente, ¿no? Porque parece ser que nosotros cuando pasemos de los 60 años vamos a vivir 20 años con una enfermedad crónico-degenerativa, y las enfermedades crónico-degenerativas causan generalmente dolor. Entonces, aguas, ¿no? Aumenta, disminuye el umbral con miedo, fatiga, estrés, insomnio, etc. El dolor agudo, digamos, la publicidad está dirigida principalmente a dolor agudo y crónico, ¿sí? Aunque toda la publicidad es para dolor crónico, pero incluye a dolor agudo, y el dolor episódico. El dolor episódico yo no lo había encontrado sino hasta esta última exploración. El dolor episódico es aquel que aparece en cáncer metástasis, o sea, metástasis de cáncer, sobre todo metástasis ósea. Lo que descubrí en esta última exploración es el dolor más terrible, más frecuente es el dolor óseo, principalmente por metástasis, ¿no? ¿Qué tipo de metástasis? De cáncer de mama, principal causa de muerte en mujeres de determinadas edades. Cáncer de próstata, principal cáncer en hombres, ¿no? Cáncer de pulmón, relacionado absolutamente con el hábito del tabaquismo, ¿no? Entonces ya con eso, ¿para qué más susto, verdad? Miedo, ¿no? Que decíamos el miedo, ¿no? Pero finalmente es la realidad, es una realidad eso, ¿no? Entonces, el dolor episódico, que es, yo cuando ahora lo descubrí en mi profunda ignorancia, ¿no? Dije, no puede ser, o sea, tú puedes estar tomando opioides, sí que ya es, digamos, casi el máximo nivel, el máximo es opioides más esteroides, ¿no? Y de repente tienes un dolor insoportable, tomando opioides. Eso se llama dolor episódico, no hay forma de... O sea, aparece de manera repentina, no se puede predecir, no se sabe muy bien por qué. Entonces es así como un nuevo dolor, pues eso. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la clínica del dolor, le decía a mis compañeros médicos, ¿no? Ay, me da miedo morirme. Entonces me dicen, ay, de que te vas a morir, pero sin dolor. Entonces yo me creí eso como algunos años. Después cuando empecé a estudiar más, dije, no, o sea, tú puedes morir con dolor, así tengas el primero de dolor. Estoy diciendo esto de dolor. Claro que ahora hay unos microchips, hablando del cyborg, hay unos microchips que cuestan aproximadamente, en México costarán $1,5 millones, ¿no? Que se implantan en el cerebro y se pueden regular con una computadora porque producen estímulos para que no tengas dolor, pero son en pacientes, solamente se pueden implantar en pacientes que tengan por lo menos una esperanza de vida de 6 meses, si no el gasto
Bueno, la taxi. Pero tienes que tener 1,5 millones. O sea, un albañil que tiene una posibilidad enorme de dolor. Entonces, bueno, aquí la imagen de color. Luego, eso es muy interesante porque cuando el dolor exige una respuesta, vamos al gramo. Porque ahora, ¿cuál es la tendencia de la industria farmacéutica? La tendencia es a que ya no tomes tantos fármacos. Pensemos en nuestros abuelitos o en nuestros papás que tienen una cajita ahí en su mesa, una canastita o una cosa con un chingo de, perdón, me están grabando de medicamentos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo veo a mis papás, ¿no? Y digo, ¿y qué onda? ¿Por qué tantos medicamentos? No, pues es que es en la mañana, en la tarde, a la mañana. Y son un montón de cajitas. La tendencia es a que solamente utilices un fármaco que esté combinado, por ejemplo, un analgésico opioide o un analgésico no esteroideo, digamos, con un opioide débil, ¿no? Más a lo mejor un antidepresivo, ¿no? Entonces ya te tomas para que no estés tomando tanto medicamento, porque en realidad te destroza el estómago. Entonces tú ya no estás tan enfermo del dolor, sino de los efectos secundarios. Y eso lo ves sobre todo en pacientes de cuidados paliativos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando el dolor exige una respuesta, vamos al gramo. Entonces ya te dan un gramo, ya no son punto y tantos miligramos, ¿no? Un gramo, o sea, ya un chingo, ¿no? Ya te quedas así como zombie, ya aparentemente no. Porque lo que ellas quieren es como que olvides el dolor. Si se fijan, ninguna propuesta de, por ejemplo, esta terapia de la risa de Michelle Cousins, o terapia ocupacional, o yoga, o tai chi, o relajación, nada de eso, fármacos, ¿no? Entonces, la ansiedad, o sea, se ha observado, digamos, que la industria farmacéutica, se ve pues en la industria farmacéutica, se publicitan fármacos para controlar la ansiedad, porque el dolor crónico te produce ansiedad, crisis de pánico y la neuralgia trigeminal, que son los dolores más, digamos, los padeceres más enigmáticos, más difíciles. El proceso reumático también es muy frecuente, pero sumamente frecuente encontrarlo en la publicidad. Pensemos en el envejecimiento de la población. Pues aquí vemos cómo enseñan a los médicos en una sola imagen. Tenemos dos huesos, tenemos una metáfora de una raíz, un árbol, tenemos la imagen de la articulación y una imagen aparentemente de la vida real. Yo cuando veo eso me duele la rodilla, ¿no? O sea, nada más veo esta imagen y a mí me duele, ¿no? ¿Sí? El desgaste de la rodilla al estar sentado en la computadora, subir escaleras, la vida, la edad. Nosotros que trabajamos en el campo, en el cerro, cargando mochilas, o sea, a los años ya todos estos aeróbics de brincar, o sea, todos los movimientos, esos que publicitaba Farrah Fawcett, la otra, ¿cómo se llamaba esta? Olivia Newton-John, así hace, ustedes ya habían nacido, creo, pero cuando surge los aeróbics del brinco y el brinco, después de 30 años brincar, o 20 años, te sucede eso. ¿Sí? De verdad, eso te sucede. Cuando eres joven no lo sientes a los 20 años, por eso nadie nos los enseña. Porque vemos como el tai chi, el yoga y esos movimientos más hacia la naturaleza, hacia mover el cuerpo y concentrarte en la esencia, digamos, de tu ser corporal. Es viejito, ¿no? Es viejito, ¿no? Los jóvenes hay que gritar y ponerte así. Pero después que tienes esto, hice 20 años aeróbics. Yo hice 25 años aeróbics. Tengo eso. Porque toda mi vida he hecho ejercicio hasta la actualidad, pero ahora ya hago ejercicios de otro tipo, ¿no? Pinches aeróbics me brincaba todo el tiempo, 25 años de mi vida, ¿no? Nadie me dijo que podía tener esto, ¿no? Porque finalmente tu mente sana, el cuerpo sano. Ahí está el cuerpo sano, ¿no? Qué horror. Esta es una imagen muy interesante, ¿no? Porque el dolor óseo es muy común en pacientes con cáncer, como les dije, y es una imagen de dónde están los pulmones. Entonces, esto lo aprende el médico o lo aprende porque aprendes con la imagen. El llanto en el dolor, como les señalaba, principalmente las mujeres, aunque hemos preguntado, yo en otras
ocasiones en otra investigación, preguntaba, ¿por qué lloran los pacientes? Yo pensaba que lloraban por dolor, pero no es cierto, no lloran por dolor. Lloran por soledad, por angustia, porque no se cura, porque no les dan dinero, porque por sufrimiento, no por dolor. El sufrimiento que causa la enfermedad aunado al dolor. Las empresas farmacéuticas, nada más les traje algunas, ¿no? Pero son varias, muchísimas, ¿no? Y producen no solamente medicamentos, sino también producen equipos, cosas de respiración, o sea, es como, ¿qué se puede decir? Multiempresas, ¿no? Empresas que se han diversificado mucho, ¿no? Antes solamente hacían fármacos, ahora hacen instrumentos médicos, hacen sillas, hacen lámparas, hacen uniformes, es una industria, ¿no? Es notable la coincidencia de los padecimientos que se observan en la ginecología de la clínica del dolor con las patologías a las que se dirige la propaganda farmacéutica. O sea, no hay error. La industria farmacéutica no tiene errores epidemiológicos, ¿no? La propaganda farmacéutica cumple diferentes funciones, ¿no? Informar, educar, promover, vender el producto, reiterar los valores sociales establecidos, reforzar la imagen del médico como agente de conocimiento. El poder del médico es el fármaco. El poder del médico radica en el fármaco, porque de que se te quite el dolor, se te quita por lo menos 10 minutos, vives. Pero cuando tú tienes un dolor muy, digamos, un fuerte dolor, das cualquier cosa. Yo he escuchado pacientes que le piden al médico que le corte la mano. De verdad, lo he escuchado, porque les duele tanto que quieren cortarse. He visto muchos pacientes con neuralgia trigeminal que les han quitado todas sus muelas. No tienen dientes, y no eran los dientes, era el nervio. Es la ignorancia del sistema, digamos, de los prestadores de servicios. Pues me duele, la muela, me sigue doliendo la otra, y son dolores insoportables. Son dolores para suicidar. ¿Sí? Varias referencias de pacientes que han llegado a su familiar cuando está a punto de darse un balazo. Sabemos que los hombres se suicidan de una manera muy violenta, ¿no? Las mujeres con fármacos, los hombres con cosas muy violentas como armas de fuego. Les han quitado de la mano. ¿Cuántos habrán suicidado? No lo sé. Los modelos pedagógicos del cuerpo son estos, o sea, sigue siendo necesario, pero corregido y aumentado, ¿no? Los valores sociales, o sea, ¿ustedes creen que ellos van a tener dolor crónico? O sea, hay que ser así, ¿eh? O sea, nada de que gorditos, más flaquitos, así. Pues dice, línea analgésica. ¿No crees que ¿no? El envejecimiento, pero muy feliz, ¿no? O sea, libérenlo de la rigidez, o sea, es decir, el poder del médico es libérelo, usted libérelo de la rigidez, no se van a pasear al jardín, y eso es para población del Hospital General de México, población abierta, los pobres van al Hospital General de México, no hay ninguno así, salvo algunos recomendados. El poder y el control del médico lo proporciona el fármaco, como necesita, y son felices, pero los dientes son artificiales, ¿no? Conclusión, la propaganda farmacéutica sin duda cumple múltiples funciones, entre ellas la de informar, educar, vender, etc. Quise reiterarlo para que no se les olvide, aunque ya lo saben, ¿no? Y se focalizan en las raíces narrativas o metáfora raíz. Aliviar sin dañar. Creo que la tendencia de la industria farmacéutica es un solo fármaco o los menos fármacos, los menos efectos secundarios. Pero a mí lo que me decían los médicos de la clínica del dolor, que son médicos súper especialistas maravillosos de la clínica del dolor, que no solamente trabajan en el Hospital General de México, trabajan en el Ángeles, en el ABC, en el Médica Sur, etcétera, ¿no? Y entonces me decían, yo le puedo dar un fármaco que no le cause efectos secundarios, pero no lo puedo comprar. Es decir, sí puedes tener un fármaco sin tantos efectos secundarios, pero cuesta mucho dinero. ¿Sí? Porque un paciente se gasta con
dolor crónico, cuando yo hice esta, digamos, les preguntaba cuánto gastaban y qué sería en el 2005, ¿sí? Se gastaba más o menos un promedio de 2.500 pesos en fármacos. Pacientes que es población abierta, 2.500 pesos en fármacos, más todo lo demás, ¿no? Y eso en el 2005, en la ahorita. Entonces, fíjense estas últimas imágenes, ya no los canso más, ¿no? Cuando yo les digo, promocionan una forma de vida, los valores sociales, además del conocimiento anatómico, fisiológico, bioquímico, de la imagenología, etcétera, ¿no? El mundo feliz, ¿no? El mundo feliz, la viejita, el pastel, mamá, papá, hijos. Entonces yo digo, este es pederasta, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo ahí ese? Creo que no le llega la escucha farmacéutica. Múltiples centralidades en el análisis semiótico de la cultura. O sea, no hay una centralidad, un poco me baso en este concepto de Deleuze y Guattari de persona. No hay que buscar múltiples centros. O sea, no hay uno. Hay muchos centros, ¿no? Hay que investigarle. La complejidad tiene que ver con eso, ¿no? Y esta es una imagen de un textil otomí de la Sierra Norte de Puebla que perfectamente me muestra la complejidad, ¿no? Esta visión de la ciencia como caleidoscópica. Y es una colección de Marinela Miano, a quien extrañaremos muchísimo. Y esta es la última, más para decirles gracias, no es de la industria farmacéutica, pero es una pintura maravillosa que en este momento está en exhibición en la Casa Cristal en el centro de Tlalpan. ¿Sí? Es muy buena la exposición, es un pintor cuchiteco, hablando de Marinela, ¿no? Un pintor cuchiteco de Oaxaca. Y yo dije, bueno, yo creo que estos cuadros los debió haber hecho un antropólogo físico, porque es el estilo y hay muchos huesos, músculos, y me pareció muy buena la exposición. Son cuadros muy grandes, entre 1,90 m más o menos, ¿no? 1,20 m, o sea, son cuadros bastante grandes, que uno se sorprende porque para hacer esos cuadros y todos en el 2013 se necesita una fortaleza física real, porque son muchos planos de pintura y son muy grandes y se la recomiendo.